Hola, ¿qué tal amigos? En este video les voy a enseñar a realizar este tipo de buscador para que ustedes lo puedan implementar en sus hojas de trabajo, en sus hojas de cálculo y puedan obtener reportes más profesionales y sobre todo más dinámicos. Como ustedes lo pueden estar observando, este buscador me arroja datos específicos, datos únicos, pero también me arroja todo un conjunto de datos dependiendo de lo que yo esté seleccionando. Entonces, en este video van a aprender a cómo realizarlo para que lo puedan implementar en sus hojas de cálculo. Empecemos. Aquí yo tengo en este archivo de Excel 3 hojas, ¿sale? Tenemos una hoja llamada buscador, que es donde yo quiero obtener estos resultados. Tengo una hoja llamada maestros, que es donde se van a almacenar todos mis datos del número de empleado, el nombre del maestro, su teléfono, su correo, ¿sale? Y tengo otra hoja que se llama alumnos. En este ejemplo, bueno, aquí se registra el nombre del alumno, su boleta y el grupo al que pertenece y el profesor al que fue asignado. Yo quiero obtener aquí el nombre del maestro, su número de empleado, su teléfono, su correo, pero que al mismo tiempo me esté arrojando qué alumnos le fueron asignados. También que me cuente cuántos alumnos hay en su clase. ¿Cómo se hace este tipo de buscador dinámico? Vamos a comenzar. El primer paso para elaborar este tipo de buscador es en nuestras bases de datos convertirlas a una tabla. ¿Por qué? Porque así va a ser más sencillo poder realizar estas funciones. Yo voy a seleccionar la celda A1, de mi hoja maestros. Voy a apretar Control E para seleccionar todo este conjunto de datos y voy a apretar Control T para poder convertirlo en una tabla. Simplemente me cercioro que esté seleccionado aquí. La tabla tiene encabezados porque si lo tiene. Entonces damos a aceptar. ¿Listo? Ya creé mi primera tabla. Ahora, antes de esto, yo lo que voy a hacer aquí es asignarle un nombre a esta tabla para poder identificarla de una mejor manera. Entonces, simplemente le voy a cambiar el nombre. Aquí ustedes le pueden poner el nombre que sea. Yo le voy a poner tabla maestros, ¿vale? Para este ejemplo, Enter. Y con esto ya le asigné este nombre a esta tabla. Siempre recuerden llevar un orden al momento de estar creando sus plantillas. Ahora me voy a ir a la hoja de alumnos y voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a situar en la A1, Control E para seleccionar todo, Control T. Y aquí, pueden observarlo, no está seleccionado, la tabla tiene encabezados, le voy a dar un clic. Porque si se encuentra aquí nombre del alumno, boleta, grupo como encabezado. Aceptar. ¿Listo? Entonces aquí ya creé mi segunda tabla y a esta la voy a nombrar tabla alumnos. ¿Vale? ¿Listo? Entonces este sería el primer paso para nosotros poder empezar a elaborar el buscador. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito aquí o qué es lo que yo espero? Bueno, lo que yo espero es que al nosotros seleccionando el nombre del maestro nos arroje todos estos datos. Lo primero que tengo que hacer de este lado es crear pues una lista desplegable, porque obviamente entre más maestros tengo, pues menos me aprendo sus nombres. Entonces simplemente vamos a crear una lista desplegable de este lado. Para eso yo voy a ir a la hoja de maestros y voy a seleccionar la columna donde se registran los nombres de los maestros sin el encabezado, obviamente. Y le voy a asignar un nombre. Ahorita les voy a explicar por qué. Simplemente a este rango sin el encabezado le voy a poner el nombre de pues maestros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hice esto? Porque para crear una lista desplegable que los datos que yo quiero arrojar se encuentran en una hoja diferente a donde yo lo voy a elaborar, tenemos que aplicar la función indirecto en la elaboración de esa lista desplegable, porque si no, no se va a actualizar de forma automática. Ahorita les voy a mostrar. Yo selecciono la celda B7 para este ejemplo, me voy a ir a datos, validación de datos y aquí voy a seleccionar en criterio lista, ¿sale? Entonces, si ustedes simplemente seleccionan de forma manual, como muchas veces está acostumbrado, que yo selecciono aquí y selecciono, no sé, este conjunto de datos, por ejemplo, de esta manera. Damos a aceptar. Sí, efectivamente me arroja los datos que se encuentren en esa lista o en ese conjunto que yo seleccioné. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí está hasta Marco Reyes. ¿Qué pasa si yo vengo
y agrego otro maestro más. Y yo escribo aquí Jesús, no sé, Ochoa. ¿Vale? Aquí no me interesa que ponga. Quiero que observen que Jesús Ochoa no va a aparecer en mi lista desplegable. ¿Pueden observarlo? No aparece. ¿Por qué? Porque ya les comenté que se encuentra en una hoja diferente a donde se va a hacer esta lista desplegable, entonces no nos funciona realizarlo de esa manera. ¿Qué es lo que voy a realizar yo? Simplemente vuelvo a seleccionar esta celda, me voy a validación de datos y aquí voy a borrar esto, ¿sale? Voy a borrarlo y en vez de seleccionarlo de forma manual voy a utilizar la función indirecto. Entonces escribimos indirecto, abro paréntesis, abro comillas y pongo el nombre que yo seleccioné para mi columna de los nombres. Pongo aquí maestros. Cierro comillas, cierro paréntesis, ¿vale? Y damos a aceptar. Y pueden observar que de este lado ya se encuentra Jesús Ochoa. Entonces, si yo vengo a mi tabla, aquí pongo cualquier cosa, no interesa, y pongo, no sé, María Gutiérrez, y me voy a mi buscador, debe de aparecer María Gutiérrez. Así es la forma correcta de realizar listas desplegables que se encuentren o que los datos que yo quiero mostrar se encuentran en una hoja diferente. Vamos a continuar. Yo lo que necesito es que me arroje su número de empleado, su teléfono y su correo. Bien, muchos de ustedes pensarán que podemos utilizar la función buscar V. Claro, esta podría ser una opción, pero en mi base de datos yo quiero buscar con el nombre del maestro. Y uno de los datos que yo estoy buscando es el número de empleado. Este número de empleado se encuentra a la izquierda del dato que yo voy a empezar o que yo voy a usar para buscar el dato. Entonces no es factible. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la función buscar V, simplemente o nos limita a que a partir del dato donde yo estoy buscando, simplemente me va a arrojar o yo puedo buscar los datos a partir del lado derecho, ¿ok? Del pivote inicial. ¿Sale? Entonces es una función que a nosotros en lo particular no nos gusta, ya es muy antigua, entonces ya hay funciones más recientes, más potentes que nos facilitan este tipo de búsquedas y que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes. En este caso ya hemos platicado de ella y es la función índice y coincidir. ¿Cómo yo hago esta función? Como la anido para que me arroje cualquier dato que yo estoy buscando, no interesa si yo busco por el número de teléfono que me encuentre mi número de empleado o el correo, lo que sea, yo voy a escribir aquí la función coincidir. ¿Para qué me va a servir la función coincidir? Esta función nos va a arrojar la fila en donde se encuentra el dato que yo estoy buscando, ¿sale? Entonces me dice valor buscado. Yo voy a seleccionar la celda B7 y la voy a fijar con F4. ¿Por qué? Porque más adelante, una vez que yo termine de realizar esta formulación, simplemente voy a copiar y pegar en la sección de teléfono y en la sección de correo para que sea más sencillo. Y para que no se me mueva justamente mi rango que yo estoy seleccionando aquí, pues se fija. Coma, mi matriz buscada va a ser la columna donde están los nombres de los maestros. Por eso yo lo hice tabla para que sencillamente yo simplemente escriba aquí tabla, maestros, abro corchete y selecciono el encabezado de nombre maestro. Si pueden observar, yo no voy a tener la necesidad de irme a cada rato a diferentes hojas. Simplemente desde aquí lo puedo formular. Coma. La coincidencia, pues es una coincidencia exacta, 0. Damos a aceptar y me dice que Andrés Estrada se encuentra en la fila número 2. ¿Ok? Si yo me voy a la hoja de maestros, pueden observar que la posición de Andrés Estrada es la número 2. 1, 2. ¿Sale? Si yo cambio aquí a, no sé, Jesús Ochoa es la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jesús Ochoa. Entonces funciona perfectamente. Vamos a anidarlo con la función índice. ¿Para qué nos sirve esta función? Para que nos arroje o nos busque en la columna que nosotros queramos. Simplemente me voy al inicio de mi función y escribo la palabra índice. ¿Sale? Abro paréntesis y me pide una matriz. ¿Cuál va a ser mi matriz? Pues obviamente toda la tabla de maestros. Entonces simplemente escribo tabla maestros y listo, coma. Ya puse la matriz donde yo quiero buscar esa columna. Ahora,
Aquí me pide un número de fila. Mi número de fila va a ser la función coincidir. ¿Sale? Vamos a darle una coma al final. Y ahora sí me pide un número de columna. El número de columna del número de empleado va a ser la columna 1. Ahorita les voy a explicar. Pongo 1. Cierro paréntesis, enter. Y ya me arroja que su número de empleado es el E015 de Jesús Ochoa. Jesús Ochoa E015. Ahora, ¿por qué puse el número 1? Porque empezamos a contar desde la columna A. 1, 2, 3, 4. Mi número de columna que yo estoy buscando es la 1, que pertenece al número de empleados. Ahora, antes de copiar y pegarlo aquí, yo lo que voy a hacer es aplicar una validación de errores. ¿Por qué? Porque si yo quito aquí cualquier nombre que tenga y no se encuentra el dato, me arroja este error. Siempre que ustedes realicen cualquier fórmula, cualquier función, recuerden aplicarle una validación de errores para que no se vea feo su plantilla o su papel de trabajo con puros errores, que siempre nos llegan casos así. Entonces, siempre aplicamos una validación de errores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, me voy al inicio de mi función que estoy creando y aplico la función si.error. ¿Claro? ¿Qué es lo que me dice? Que si encuentra algún error en toda esta función, coma, ¿qué es lo que va a hacer? Pues simplemente no quiero que me aparezca nada, abro comillas y cierro paréntesis. Enter. Y listo. Con esto yo quito cualquier error que se presente al momento de estar buscando. Ahora sí, simplemente voy a copiar ya esta función que acabo de terminar, control C, y la voy a pegar en la sección de teléfono y la voy a pegar en la sección de correo. Ahora sí, lo único que tenemos que cambiar es la columna que estamos buscando. ¿Ok? Entonces dijimos que teléfono se encuentra en la columna 1, 2 y 3. ¿Ok? Y correo es la 4. Entonces, simplemente selecciono la celda, me voy a mi función y únicamente cambio, en vez del 1 va a ser el 3. Y en correo selecciono la celda, en vez de 1 va a ser 4. Y listo, así de sencillo, ya realicé mi buscador de datos específicos. Ok, así de sencillo ya me arroja todo lo que esta persona tiene. Ahora, voy a hacer mi buscador dinámico. Para esto, yo lo que voy a hacer es ocupar la función filtrar. Esta función es una de las más recientes, solo se encuentra disponible en Office 365 o Microsoft 365. Esa es una pequeña nota. ¿Qué es lo que nos pide esta función? Una matriz. ¿Cuál va a ser mi matriz? Aquí sí, manualmente, me voy a ir a la hoja de alumnos, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar por qué manualmente. Yo lo que quiero es que me arroje el nombre del alumno, su boleta y su grupo. Ya no me interesa que se arroje otra vez quién es el profesor asignado. Entonces, yo simplemente voy a seleccionar a partir de la fila 2 hasta grupo, hasta la columna C. Y simplemente voy a seleccionar todas esas columnas, todos los datos que contengan. Y si pueden ver aquí, de este lado, en la barra de fórmulas, yo estoy seleccionando de la columna nombre de alumno a la columna grupo. Esto es lo que quería que vieran. Si yo simplemente agarro y escribo toda la tabla, me va a botar todos estos datos hasta la columna D. Entonces quería que vieran que haciendo esto, voy a poner una coma, simplemente me va a arrojar estas 3 columnas en mi lista. ¿Sale? Ahora, me dice incluir. Bueno, en esta versión en español, ¿qué significa incluir? Me dice en base a qué yo quiero filtrar estos datos. Bueno, ahora sí, voy a seleccionar la columna D sin los encabezados. Quiero que me filtre a partir del nombre del profesor asignado. Voy a seleccionar todo el rango de datos. ¿Ok? Si pueden observar en mi barra de fórmulas, ya dice tabla alumnos y la columna profesor asignado. Ahora, antes de ponerle una coma, yo quiero que lo que diga aquí sea igual, vamos a poner un igual, a, regreso a mi buscador, el nombre del maestro que yo esté seleccionando. Selecciono la celda B7. Entonces aquí lo único que le estoy diciendo es que me arroje la columna de alumno hasta grupo, dependiendo de la columna profesor asignado, y que sea igual al B7. ¿Sale? Ahora sí voy a poner una coma. Y listo. Me dice si está vacío o si no encuentra ese dato que quieres que arroje. Simplemente déjalo vacío. Voy a poner 2 comillas. ¿Sale? Y cerramos paréntesis. Y listo. Voy a dar un enter
y pueden observar cómo ya automáticamente me arroja toda la lista que le pertenece a Susana Silva. Si yo cambio a Andrés Estrada, me arroja los datos de los alumnos que están registrados con Andrés Estrada, con Octavio Méndez y así sucesivamente, ¿vale? Y ya lo único que nos falta es que nos arroje la cantidad de alumnos. Esto ya es lo más sencillo. Simplemente para contar la cantidad de alumnos que tenemos aquí, vamos a utilizar la función contará. ¿Ok? Esta función pues nos cuenta las celdas no vacías de un rango, ¿sale? Entonces simplemente yo voy a seleccionar la columna G para que ahí cuente y simplemente selecciono todo mi rango. O bien, si ustedes esto es muy poquito, pues pueden seleccionar toda la hoja, no hay ningún problema, para que me cuente dependiendo de la amplitud del rango dinámico que yo estoy mostrando. Y simplemente cierro paréntesis. ¿Listo? Y pueden observar que aquí ya dice 15. Si yo cambio, Andrés Estrada 13, Octavio Meléndez 14. Así de sencillo, yo puedo elaborar un buscador, ¿ok? Obviamente Marco Reyes, todos estos no contienen alumnos, son los que registramos nosotros ahorita en el ejemplo. Pero así de sencillo nosotros podemos elaborar un buscador que me encuentre datos fijos y datos dinámicos que se vayan expandiendo, es decir, esta matriz que yo tengo aquí, la función filtrar, es una función que me arroja datos matriciales, que estos pueden irse disminuyendo, ¿ok? O expandiendo, dependiendo de lo que yo esté filtrando, y todo de forma automática. Así de sencillo es como nosotros creamos un buscador y esperamos que de esta manera ustedes aprendan a crear este mismo buscador, pero ya acoplado a sus datos. ¿Sale? Muchísimas gracias por ver este video, esperamos les sirva para sus proyectos y como siempre lo mencionamos, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.